Desarrollo. Mi nombre es Mariana Mosto y soy especialista en enfermería neonatal. Primero que nada quisiera agradecerle a las autoridades y los organizadores de las jornadas por esta invitación. Para mí es un honor poder participar como coordinadora de esta mesa redonda. La primera presentación estará a cargo de la especialista Olmedo María Inés. Ella nos hablará sobre cómo impactan las intervenciones invasivas de enfermería en el neurodesarrollo del neonato. María Inés es especialista en enfermería neonatal, es coordinadora del Servicio de Neonatología y Pediatría del Sanatorio Anchorena Recoleta y es miembro del comité editorial de la revista de enfermería neonatal de Fundasam. La segunda presentación estará a cargo del enfermero especialista Vázquez Sellán Antonio y nos estará hablando sobre estimulación temprana en el niño con larga estancia hospitalaria. Antonio es enfermero especialista en enfermería pediátrica y es profesor de enfermería pediátrica en el Centro Universitario San Rafael Nebrija de la Universidad Nebrija. Luego de ambas presentaciones estaremos junto con el panel reactivo, que estaré compuesto por la enfermera Filipetti Ornella, que es enfermera neonatal de la clínica LPF, por la especialista Leiva Silvana Lorena, que es especialista en enfermería neonatal y referente de coordinación del turno mañana en el Sanatorio Finocchieto, de los servicios de neonatología, maternidad, pediatría y centro obstétrico. Y con la licenciada Peralta, Andrea Analía, que es licenciada en enfermería y docente de UNOVA. Nos estará acompañando como secretaria Silvia Morales. Antes de comenzar con las presentaciones, me gustaría hablar brevemente sobre el rol de enfermería en el cuidado para el neurodesarrollo centrado en la familia. Todos sabemos que los recién nacidos pretérmino pasan por periodos bastante largos en las unidades de cuidados intensivos neonatales, en donde están expuestos a un medio que es muy diferente al del útero. Se ven expuestos constantemente a la luz, a los ruidos del ambiente y al dolor por las intervenciones que nosotros mismos llevamos a cabo. Y además muchas veces son alejados de su propia familia. Esta exposición a un medio que es hostil, como el de la unidad de cuidados intensivos neonatales, va a dificultar la organización del cerebro, que se encuentra inmaduro y en desarrollo como todo el resto de sus órganos y sus sistemas. Y además, en paralelo, los padres se van a ver sometidos a tal impacto emocional que se va a ver modificado todo el proceso de crianza. Entonces, sabiendo todo esto, todos los cuidados de enfermería que estén orientados a disminuir estos estímulos que son tan distintos a los del útero y que puedan ayudar a las familias a atravesar esta etapa, van a permitir sin duda una mejor organización del cerebro y va a prevenir las secuelas del neurodesarrollo a largo plazo. Yo siempre digo que nosotros como enfermeros tenemos una responsabilidad inmensa por el simple hecho de ser quienes estamos al lado del paciente y de su familia las 24 horas del día. Y entonces esta responsabilidad hace que nosotros tengamos que tener muchísimo cuidado con las intervenciones que realizamos y con los cuidados que llevamos a cabo, porque lo que hagamos puede tener un impacto tanto positivo como negativo en el futuro de ese recién nacido y su familia. Ahora sí, entonces, vamos a escuchar a los panelistas. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Estoy muy agradecida por la invitación al 5º Congreso de Neonatología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muchas gracias por la... Voy a volver otra vez, ¿eh? ¿Vuelvo otra vez? Dale, no hay problema. ¿Sí? Ahí está, porque me tengo que acordar cómo es el congreso, de falta en mayo. Buenos días para todos. Estamos aquí reunidos para ver juntos en la mesa de cuidados para el neurodesarrollo un tema tan importante como es el cuidado del neonato ante los procedimientos invasivos que tenemos a cargo el equipo de salud durante su estadía en la neonatología. Ante todo, muchas gracias por la invitación para participar de esta mesa. Si bien el título de la mesa o de la charla estaba dirigida a las intervenciones invasivas de enfermería y cuál es su impacto en el recién nacido, estimo oportuno colocar las intervenciones invasivas todas en un espacio compartido del equipo de salud
ya que el rol protagónico de enfermería es acompañar todo el tiempo a este recién nacido, ya sea como efector o como operador primario o como segundo operador. Para iniciar este tema, podemos hacer un breve repaso de la historia de la neonatología, donde en sus inicios los recién nacidos no eran tratados en relación al dolor porque se pensaba que no tenían la capacidad de sentir esta sensación o esta percepción, pero y justamente por este motivo no era una prioridad ni cuidarlo ni prevenirlo. Hoy sabemos en la actualidad, y habiendo pasado varias décadas, que los aspectos anatómicos, fisiológicos y bioquímicos que están relacionados con el dolor están presentes desde la vida intrauterina. Nosotros imaginamos digamos, este feto o este ambiente protegido totalmente de los estímulos externos y cuando tenemos que pensar en los recién nacidos que ingresan a las unidades de cuidados intensivos donde nosotros desarrollamos nuestra profesión, la imagen es totalmente distinta. Hay múltiples procedimientos dolorosos a los que se deben exponer a los neonatos. Hay una sobrecarga sensorial, ya sea por el ruido, por la luz, los olores, hay una sobrecarga sensorial importante y hay una manipulación excesiva que produce estrés en el recién nacido. En una estadía promedio de 3 meses en una unidad de cuidados intensivos, un recién nacido puede estar expuesto a unos 300 procedimientos dolorosos, con lo cual uno tiene que pensar en cómo prevenirlo sobre todo y principalmente limitarlo y prevenirlo y obviamente luego tratarlo. Los procedimientos invasivos más frecuentes que nosotros vemos o tenemos que participar en el cuidado son, por ejemplo, la punción venosa arterial, de talón y lumbar, la intubación endotraqueal, la colocación de un catéter central o periférico. Cada vez que nosotros retiramos un adhesivo, todo lo que tiene que ver con el daño de la piel, ustedes pueden buscar en la bibliografía el término que se llama MARSI y que tiene que ver con la lesión o la iatrogenia que tiene que ver con el cuidado en relación a la piel. La aspiración de secreciones por fauces y por vía endotraqueal también es un procedimiento que produce disconfort, estrés y dolor también en el recién nacido. La colocación de una sonda nasogástrica u orogástrica y la curación de heridas quirúrgicas. En breve he colocado algunos de los procedimientos más frecuentes, sin duda hay muchos más para poder mencionar, y cuando pensamos en el impacto que tienen estos procedimientos en los recién nacidos, tenemos 3 tipos de respuestas, las fisiológicas que tienen que ver con el cambio, por ejemplo, de los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria se altera, la presión intracraneal está alterada también. Recordemos que la tensión arterial al aumentar, sobre todo en los niños prematuros, produce un efecto deleterio como lo es la hemorragia intraventricular. La desaturación de oxígeno, náuseas y vómitos, midriasis, disminuye el flujo periférico, el flujo sanguíneo periférico, y en relación, por ejemplo, a los cambios conductuales, es frecuente ver a los niños cuando lloran, que tienen alteración del patrón del sueño, que pueden estar agitados. En relación a las respuestas bioquímicas, tenemos alteraciones como por ejemplo aumento del cortisol, de la adrenalina y también alteración de la insulina, entre otros. ¿Por qué nos preocupa como protagonistas del cuidado en la atención de estos recién nacidos? Porque el dolor y el estrés tienen a largo plazo, producen efectos deleterios como la hemorragia intraventricular y la leucomalacia periventricular. Y si nosotros pensamos que hay 14 millones de niños que nacen de alto riesgo al año y un 50% de ellos tienen algún tipo de discapacidad posterior, como por ejemplo déficit de atención, dificultades en el aprendizaje. Esto posteriormente lleva a fracaso escolar,
hay trastornos de la conducta y dificultades en la socialización de los niños, también se suman problemas y situaciones, dificultades en lo motor. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad en lo que es la prevención y la atención de estos procedimientos y de este niño que va a estar a nuestro cuidado. Hace varias décadas ya la doctora Heidelis Als, en la década del 80, ha propuesto la teoría sinactiva, en donde varios subsistemas conviven en el recién nacido y que nos permiten entender lo que les está sucediendo desde, por ejemplo, el sistema autonómico, motor o el de los estados, y nosotros de esa forma tenemos la posibilidad de captar cómo podemos ir actuando con respecto a las respuestas del recién nacido ante los cuidados. De allí que existe una propuesta de ofrecer un cuidado individualizado, basándonos en la observación y en la comprensión del comportamiento del recién nacido. De esta manera nosotros podemos dar una respuesta a las necesidades de este niño y de esta forma disminuir los episodios de estrés y de una estimulación desordenada. Los cuidados para el neurodesarrollo son aquellos que tienen que ver con una filosofía de cuidado justamente propuestos a partir de esta teoría sinactiva, en donde la aplicación tiene que ser de manera continua, en donde entendemos que hay necesidad de un cambio de la ambientación, del entorno, de la neonatología, y también donde hay un cambio conductual del equipo de salud, donde se comienza a entender que todo puede afectar el neurodesarrollo posterior de los recién nacidos. La familia empieza a tener también un rol protagónico en donde se suman a los cuidados, y de allí hasta entonces nosotros estamos transitando un espacio donde se entiende que no hay cuidado para el neurodesarrollo sin integrar o sin realizar un cuidado centrado en la familia. Tenemos amplia información sobre las recomendaciones que tenemos acerca de lo que significa modificar la conducta, modificar el ambiente, y nosotros tenemos que trabajar basándonos en la evidencia con respecto a todo el entorno de la neonatología y del entorno donde está el recién nacido. De allí parten algunas estrategias que conocimos hace varias décadas ya, y se llaman estrategias no farmacológicas, en principio, que son aquellas las que tenemos disponibles para impartir de manera continua, como por ejemplo la contención, el arropamiento, el anidamiento, que fue una de las situaciones novedosas cuando comenzamos a trabajar en esa década del 80, la succión no nutritiva y la succión al pecho. Hay evidencia que cuando hay procedimientos invasivos y se le ofrecen estas estrategias a los recién nacidos, ampliamente tienen un mejor resultado con respecto a la percepción del dolor. Trabajar entre dos operadores justamente en procedimientos invasivos permite contener al recién nacido y estar atento a la clínica del recién nacido, que nos imparte señales de manera permanente para poder continuar con un procedimiento, detenerlo o suspenderlo. El cuidado de la piel obviamente está muy ligado a la percepción del dolor, ya que cualquier lesión que exista en la piel, esto puede ser fuente de una situación nueva de dolor para nuestros pacientes. La administración de una solución de sucrosa en una concentración al 24% se sabe y hay evidencia de que tiene una posibilidad en relación a la atención del dolor y la previene si nosotros la podemos administrar antes de un procedimiento, durante un procedimiento doloroso y posterior a un procedimiento que puede producir dolor. Y lógicamente tenemos la posibilidad de un tratamiento farmacológico, donde nosotros estamos como equipo de salud en relación a lo que es el rol del enfermero, el acompañamiento con una indicación médica, en donde podemos implementar una escalera analgésica, por ejemplo, la que propone la Organización Mundial de la Salud, en donde hay un método secuencial
farmacológico del efecto de drogas con una eficacia comprobada. Entonces nosotros podemos empezar administrando analgésicos de tipo AINES y poder avanzar, por ejemplo, a los opiáceos que son de conocimiento, digamos, en relación al efecto que tiene este tipo de drogas en los recién nacidos. Todo lo que significa procedimientos de manera compartida con otro operador permite, como les estaba diciendo, que todo lo que es invasivo pueda ser tenido en cuenta entre dos operadores, y si en el caso de que no tengamos la posibilidad de tener un segundo operador, el arropamiento y la contención puede ser una estrategia útil para justamente facilitar todo lo que son los procedimientos. El cuidado de la piel, la protección, justamente, por ejemplo, ustedes ven en la imagen la fijación de una cánula nasal con un hidrocoloide previo. Esto va a permitir también que podamos despegar las cintas previamente con un hidrocoloide que esté protegiendo la piel y que evita justamente que el despegamiento produzca una sensación de displacer o una lesión. Ofrecer un momento y una postura fisiológica, una postura de lo más fisiológica posible, donde el recién nacido pueda tener una sensación y una información de lo que es la línea media. Esto también puede ayudar al recién nacido a organizarse y a tener todo lo que significa su patrón conductual y fisiológico lo más normal y en situación basal. En relación a medidas o información con evidencia más reciente, nuestras colegas Altimier y Phillips han propuesto un método de cuidado o un modelo de cuidado integrativo en donde se tiene en cuenta la familia como sociedad, inicialmente tratando de dar y ofrecer un espacio de intimidad, de tranquilidad, donde tiene que haber un posicionamiento y una manipulación gentil, donde se resguarda el sueño, donde se minimiza todo lo que es procedimiento doloroso y prevención del estrés, donde hay un cuidado y protección de la piel y donde justamente también se optimiza la nutrición como propuesta justamente para que crezca el cerebro en desarrollo de la mejor manera posible. Todas estas posibilidades están de manera conjunta propuestas en este modelo y nosotros tenemos que tener el sentido y el conocimiento de este modelo justamente para poder proponer este entorno sanador que podemos ofrecer a los niños. Todo lo que tenga que ver con el contacto piel a piel, la integración de la familia y la presencia de ellos en todo momento, las 24 horas también forman parte de un modelo sanador y de un modelo donde se puede prevenir el estrés y el dolor en el recién nacido y obviamente el impacto posterior que ya les había comentado que tiene que ver con una morbimortalidad a largo plazo. Tenemos consensos y tenemos evidencia de lo que puede llegar a ser el manejo del dolor en nuestro ámbito, en donde hay evidencia y donde nosotros podemos sumar en nuestros equipos normatización, protocolos, en donde tengamos, por ejemplo, les estoy mostrando la publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría, en donde justamente el grupo de trabajo de dolor propone varias medidas y les quiero mostrar, por ejemplo, las características farmacológicas de la sucrosa. Ustedes pueden tomar este material para traspolar a una normativa de la neonatología donde ustedes trabajan, en donde tienen la posibilidad de ver la evidencia, la indicación, cuál es la dosis adecuada, cuáles son las precauciones que debemos tener, cómo es la preparación y la administración, y algún comentario también que pueda ampliar toda esta información. Nosotros también tenemos la posibilidad de tener en este tipo de consensos y de estas guías de práctica clínica
información clara sobre drogas que en general y de manera frecuente nosotros utilizamos en nuestro ámbito y que es sumamente necesario conocer el efecto y por qué uno elegiría una droga con respecto a la otra. Por ejemplo, la morfina y el fentanilo son drogas que utilizamos frecuentemente ante situaciones de procedimientos invasivos. Y ustedes tienen la posibilidad, tenemos la posibilidad de contar con material sumamente enriquecedor en donde fundamentar nuestra práctica diaria. Por ejemplo, este es un ejemplo de una tabla en donde según qué tipo de intervención tenemos la propuesta de cuáles van a ser las estrategias, como por ejemplo en la aspiración del tubo endotraqueal hay medidas de confort no farmacológicas como las que ya había mencionado, y también de ser necesario justamente alguna medida farmacológica extra. Si nosotros tenemos que hacer una punción lumbar o asistir al recién nacido en una punción lumbar, siempre se anteponen las medidas no farmacológicas y después tenemos justamente todas las recomendaciones de este grupo de trabajo. La tabla es más amplia, yo se las dejo como un disparador para que ustedes puedan tomarla como modelo, y también es necesario que como profesionales encargados del cuidado de niños que tienen situaciones o procedimientos dolorosos, nos pongamos al tanto de las escalas que tenemos a disposición para poder valorar la presencia de dolor en el recién nacido. No es fácil, es un desafío, no son scores que estén presentes habitualmente en nuestro ámbito, pero es un desafío que nosotros podamos implementar la que sea más apta para el tipo de pacientes, por ejemplo, que tenemos en nuestra unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, si nosotros en su mayoría tenemos posibilidad de cuidar prematuros, podemos elegir un tipo de escala. Si tenemos pacientes, por ejemplo, en general de tipo postquirúrgico, entonces nosotros vamos a elegir otro tipo de escalas. Las escalas tienen distintos formatos y por ejemplo la ENPAS, ustedes tienen aquí, les muestro un modelo donde se va dando una puntuación y en donde se tiene que ver o se valora situaciones como el comportamiento y los signos vitales. Otras, como por ejemplo la Comfort, tenemos la posibilidad de valorar no solo el aspecto fisiológico y conductual, sino que también hay algunas estrategias visuales que pueden ayudar al operador a poder valorar y acompañarse en el entrenamiento justamente de lo que es la visualización y la observación del recién nacido con una tabla que pueda mostrarnos y nos pueda orientar en esa valoración, dando una puntuación final, con lo cual nosotros vamos a poder diagnosticar en qué situación se encuentra nuestro paciente. Antes de la manipulación del recién nacido es muy importante que podamos valorar la situación clínica y que centremos la atención en la situación del paciente y no en la tarea en sí. Años anteriores nosotros teníamos por costumbre, antes de conocer todo esto y de tener evidencia, era muy común centrar nuestro cuidado, en la tarea y no en el paciente. Hoy sabemos que tenemos que centrar nuestro cuidado en el paciente, teniendo en cuenta cuál es su situación, en qué estado de vigilia o de sueño está, tener un momento de acercamiento y de anticipación a la intervención, tener un contacto con nuestras manos, con nuestra voz, individualizar los cuidados. Por ejemplo, no todos los cuidados tienen que ser realizados en un mismo horario, o la rutina adecuarla a la situación del recién nacido, preparar el entorno. Ya habíamos hablado de tener un entorno calmo, con una iluminación atenuada, justamente que la luz no le dé directamente, por ejemplo, a los ojos del recién nacido, favorecer la autorregulación, la postura en flexión facilitada, la contención manual.
tener una provisión de leche materna también, de leche de la madre de este niño, o de una solución de sucrosa, puede darle alivio y puede prevenir la sensación de dolor. Trabajar con un segundo operador, esto ya lo habíamos manifestado anteriormente, y durante la manipulación o durante el procedimiento doloroso, justamente acá vemos la succión y la contención y la presencia de la familia con este recién nacido, proveer contención, evitar la sobrecarga de estímulos. A veces no solamente es el procedimiento en sí, sino los ruidos, cómo nosotros le hablamos, si hay varios ruidos a la vez, evitar los cambios bruscos de posición. Los profesionales que trabajamos con los neonatos tenemos amplia competencia en lo que es el manejo de la corporalidad del recién nacido, pero muchas veces con la intención de hacer rápido un procedimiento, no tomamos en cuenta lo brusco o que puede ser un cambio, por ejemplo, de decúbito. Todo lo que significa un cambio de postura tiene que ser hecha de una manera gentil y cuidadosa. La succión no nutritiva durante el procedimiento sigue siendo también una propuesta, y tomarnos posterior al procedimiento un momento para poder tener un momento de calma, que el recién nacido pueda volver a situación basal, ver cuál es la conducta, hablarle con voz suave. Todas estas medidas tienen que ver con situaciones que son de muy bajo costo, pero que indudablemente tienen un impacto importantísimo en la calidad de vida posterior. Habiendo compartido este espacio, entonces, donde compartimos un contenido, donde vemos que hay evidencia que nos acompaña en relación al cuidado, a la prevención del estrés y el dolor en los recién nacidos que están a nuestro cuidado, entendemos que es una gran responsabilidad, donde las medidas tienen un muy bajo costo y tienen beneficios para toda la vida. Tiene que ver con un cuidado desde la ética, desde la responsabilidad, y les propongo que volvamos a nuestras unidades de cuidado para poder continuar con lo que ya habíamos iniciado, tal vez retomar algún aspecto que todavía no realicemos, que hagamos protocolos y normas para que todos en el equipo podamos trabajar o puedan trabajar de manera consensuada, llegar a acuerdos, tener consensos en relación al cuidado. Esto va a permitir que el cuidado no cambie, o por lo menos no esté limitado a la presencia de un profesional en particular, y que todos los recién nacidos puedan tener medidas específicas, tanto preventivas como específicas en relación a lo que es el cuidado en el procedimiento en sí. Los invito para que vuelvan a sus espacios de trabajo, para que podamos pensar en nuestro compromiso y que podamos tener esto como prioridad. La prevención y la atención del dolor es un estándar de calidad, con lo cual, si nosotros queremos posicionar nuestro lugar, nuestra unidad de cuidados, indudablemente tenemos que prestar atención a esto, obviamente porque sabemos que los recién nacidos van a tener una calidad de vida muy positiva en relación a lo que ya habíamos comentado. Vamos a disminuir la morbimortalidad a corto plazo y a largo plazo. Comparto con ustedes, para despedirme, esta imagen de una niña que se hizo viral en las redes. Desconocemos su nombre, pero es una imagen que es sumamente confortable para el equipo de salud, pensando en que deseamos que todos los niños que estén a nuestro cuidado tengan esta expresión. Si bien no es una sonrisa como nosotros lo conocemos por definición, es un rostro que expresa confort y una sensación de tranquilidad. Así que bueno, me despido y quedamos a la espera de las preguntas que pueda hacer el panel, y para compartir la próxima exponencia, que tiene que ver con el estímulo de aquellos niños que se van de alta y el seguimiento de los recién nacidos.
Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, y como es habitual en estas situaciones, me gustaría agradecer al comité organizador del Congreso la oportunidad para participar en él, y muy especialmente a Paula Estiortino y a Luciana Molina por su invitación para participar en esta mesa redonda. Me han pedido que esta tarde les hable de la estimulación temprana en las unidades de cuidados intensivos neonatales, que al fin y al postre son aquellos lugares donde se va a producir esa larga estancia hospitalaria. Dudaba cuando estaba preparando esta charla si empezar o terminar con esta diapositiva, ya que casi tenía cabida en cualquiera de los dos momentos. De hecho, hubo un momento en que me planteé hasta colocarla al principio y al final. Lo que estamos viendo es una revisión Cochrane recientemente publicada, en la que se muestra que los programas de atención temprana son positivos para el desarrollo neurológico y motor de los recién nacidos y hasta alcanzar la etapa preescolar. Aquí cabría preguntarse un poco qué es la atención temprana. La atención temprana, según el autor que ven en la diapositiva, se podría definir como el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastorno del desarrollo o con riesgo de padecerlo. ¿Pero por qué son necesarias estas intervenciones? Bueno, todos sabemos que el cerebro de un recién nacido a término es un cerebro inmaduro, es un cerebro que se está haciendo, que le falta maduración claramente. Sin embargo, si vemos esta diapositiva, vemos que niños muy prematuros, 22, 23, 24 semanas de gestación, tienen un cerebro que es radicalmente diferente al de un niño a término. De hecho, viendo esta diapositiva, da la sensación de que el cerebro del recién nacido a término es un cerebro maduro, cuando no lo es. Esto es el sustento fisiológico de ese cerebro de los niños con los que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué la necesidad de este programa? Perdón. Por el incremento que ha tenido la supervivencia neonatal en las últimas décadas. Fundamentalmente debido a tres grandes elementos. Por un lado, el empleo de los corticoides prenatales, el descubrimiento del surfactante artificial y al empleo de nuevas técnicas de ventilación mecánica, unido obviamente al desarrollo de unos respiradores específicos para recién nacidos. La niña que están viendo en la diapositiva, lo que están viendo aquí es una alianza y vemos que esa alianza le llegaría hasta el hombro. Estos son los niños, el tamaño de los niños con los que nosotros trabajamos. Estos niños hace no tanto tiempo se morían siempre. Y sin embargo, ahora mismo están sobreviviendo en porcentajes que son notablemente importantes en muchos casos. Para poner en contexto esta situación de supervivencia neonatal, vamos a hacer un pequeño repaso histórico de algunas situaciones que creo que pueden ser interesantes. Creo que todos conocemos al personaje que hay en la diapositiva, a John F. Kennedy, uno de los personajes icónicos del siglo XX. Para la inmensa mayoría de la gente, Kennedy tuvo dos hijos, que son los que estamos viendo en la diapositiva, que son John Jr. y Caroline. Sin embargo, John F. Kennedy tuvo tres hijos.
En 1963 pueden ver la portada del nacimiento de Patrick Bouvier, recién nacido, quien no se lee adecuadamente, pero pone que nació 5 semanas y media antes, por tanto tenía 32 semanas y media de gestación. Tenemos al hijo del hombre más poderoso del mundo, probablemente el hombre más poderoso del mundo en aquellos momentos, con todos los recursos de un país como Estados Unidos, obviamente, a su disposición. Patrick consiguió sobrevivir 2 días. Esto es lo que ha cambiado el mundo. Unos meses más tarde, quien fallecería sería su padre en el famoso atentado en Texas. Hoy en día, un niño como Patrick tiene unas probabilidades de supervivencia claramente por encima del 95%. Y no hay un ámbito en la medicina que haya tenido un incremento en la supervivencia como el que ha operado en el caso de los prematuros. De hecho, los límites de la viabilidad se han movido de una forma muy importante en estas últimas décadas. En los años 50, algunos de los padres de la neonatología, como pueden ser Silverman y Jagger, que trabajaban juntos en el Boston Children's Hospital, se entendía que los niños por debajo de 1 kilo pues eran niños inviables y directamente se los dejaba en una esquinita del paritorio a la espera de que fallecieran. En los años 70, a principios de los años 70, este límite disminuyó hasta las 28 semanas para, a finales de los años 70, alcanzar las 26 semanas. En los años 90, este límite de la viabilidad se estableció en las 24 semanas y en la actualidad se establece entre las 23 y las 25 semanas. Este límite, en el caso de España, no es un límite legal, sino que es un límite, como en la mayor parte de los países, hasta donde yo conozco, que viene establecido por las sociedades científicas. En nuestro caso, en el caso de España, el límite de la viabilidad está ahora mismo establecido en 23 semanas de edad gestacional o 400 gramos de peso, siempre que haya esfuerzo respiratorio. Y esa es la recomendación que se da en nuestro país. A continuación les voy a presentar los datos publicados en niños menos de 1.500 gramos. Es el último artículo publicado de datos de toda España, donde podemos ver cómo la mortalidad decrece de una forma importante a lo largo de las semanas. Yo creo que hay 2 cortes que son muy claras. Uno se sitúa a las 23 semanas y otro se sitúa a las 26 semanas, marcando 3 escenarios radicalmente diferentes y que son los responsables de que obviamente se trate siempre, en todo momento, de que los niños nazcan una semana más tarde, porque las diferencias son muy importantes. El ir ganando 1 o 2 semanas más marca muchas diferencias. Hace un momento decía que el límite de la viabilidad en España estaba en las 23 semanas y sin embargo estamos viendo que hay mortalidad en 22 semanas. Esto tiene que ver con los errores que se cometen en la identificación de la edad de los recién nacidos, ¿vale? Ya utilicemos el método de la fecha de la última regla o las ecografías. Aquí hay pequeños errores de medición que hacen que en nuestro país haya niños de 22 semanas que realmente no tendrían que aparecer. Este artículo, además de abordar los datos de mortalidad, también evalúa o nos presenta los datos de morbilidad. Y los datos de morbilidad que están viendo son, en función de las edades gestacionales, para recién nacidos que no tenían ni hemorragia intraventricular grave, es decir, grado 3 o 4, ni leucomalacia periventricular, ni displasia broncopulmonar, ni retinopatía del prematuro. Si además tenemos en cuenta esta leyenda, donde hay una pérdida de datos, como en todos los estudios,
realmente nos encontramos que prácticamente podríamos decir que podríamos llegar a 0 hasta las 26 semanas o prácticamente a 0 sin que tengamos consecuencias muy graves, es decir, morbilidades muy importantes. De ahí que desde hace ya un par de décadas el gol estándar de la atención neonatal no se sitúe solo en la disminución de la mortalidad, sino que al mismo nivel se sitúe el de la disminución de la morbilidad, que es lamentablemente muy importante. Y es en este contexto donde cobran sentido los programas de estimulación temprana. ¿Qué es lo que dice la literatura sobre los programas de estimulación temprana? Pues lo que están viendo es una revisión sistemática con metaanálisis publicada hace poco tiempo, donde las conclusiones muestran que la atención al desarrollo en las unidades de cuidados intensivos neonatales pueden tener un efecto significativo en el desarrollo neurológico y motor de los prematuros. Por tanto, son medidas a ir implementando. Antes de continuar con algunas de las cuestiones que podemos realizar las enfermeras dentro de este ámbito, me gustaría, porque me ha parecido importante, mostrarles un programa de atención temprana en una unidad de neonatología. Este programa lo desarrolla la Fundación Salud Infantil y lleva funcionando desde el año 2003 en el Hospital General Universitario de Elche, aquí en España, al cual recientemente se ha unido el Hospital Vinalopó Salud de esta misma ciudad. Y vamos a ver brevemente en qué consiste este programa. Por pasos, lo primero que hacen es que los profesionales sanitarios lo que hacen es evaluar a los recién nacidos, los informes de los mismos y detectar aquellos casos que son subsidiarios de encontrarse en una situación de riesgo debido a prematuridad, bajo peso, algún tipo de malformación, etc. Y contactan con la fundación. El equipo del Centro de Atención Temprana se va a poner en contacto con las familias de estos recién nacidos que cumplen con estos criterios de riesgo. Y en este primer contacto se les informa de que además de hacer una primera valoración al recién nacido, se les realizará una entrevista. En esta valoración al recién nacido lo que se va a hacer es observar cuáles son las reacciones del mismo, cuáles son o cómo son sus primeros movimientos, las respuestas que dan ante determinados estímulos, el tono muscular que tienen, etc. Con la entrevista se busca recabar el máximo de información posible, tras lo cual la psicóloga, la logopeda y la fisioterapeuta proceden a realizar la valoración inicial del niño. Toda esta información permite diseñar un programa individualizado de atención temprana desglosado por objetivos. Las intervenciones son realizadas por esta psicóloga, fisioterapeuta y logopeda en coordinación con el personal asistencial en función del hospital y contando con la colaboración de la familia, ya que ésta debe seguir una serie de pautas establecidas en el programa tras el alta de la unidad de neonatología. Una vez se ha llegado al alta hospitalaria, los profesionales de la Fundación Salud Infantil van a derivar a las familias al centro de atención temprana de referencia para que controle el desarrollo del niño y en su caso continúe con el plan o reajuste el plan a la situación concreta del niño. Como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, les dejo un vídeo donde podemos ver de una forma resumida esta intervención.
a modo de ejemplo, creo que es interesante o enriquecedor, bueno, ver el desarrollo de un programa directamente ya implementado en una unidad de neonatología. En la diapositiva pueden ver la página web de la Fundación Salud Infantil y tienen el correo electrónico de su directora, Jessica Piñero, a la cual quiero agradecer públicamente su disponibilidad para ayudarme con la información para el desarrollo de esta disertación y que me ha facilitado una parte de los materiales que han podido estar viendo. No siempre son posibles algunos de los elementos que hemos visto, no todas las unidades tienen esta oportunidad, por lo cual las enfermeras debemos de implementar una serie de cuidados destinados a favorecer el desarrollo de los recién nacidos prematuros. Una parte de las mismas, y además yo creo que la parte más importante, la pudimos ver en la charla que realicé el pasado miércoles sobre cuidados centrados en el desarrollo, donde tienen cabida lo que son las medidas de prevención, que me parece que son las más importantes. Lo que primero tenemos que hacer es prevenir daños. Después debemos de trabajar activamente en algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo, pero van en ese orden. Primero debemos de prevenir determinados daños y después debemos de trabajar en el desarrollo. Si no, no creo que las cosas vayan a funcionar bien nunca. Por poner un ejemplo, y para ir terminando con esta charla, de cómo podemos realizar estimulación visual en un recién nacido. Vamos a ver cómo este recién nacido está atendiendo, ve algo que le llama la atención. Si le observamos, vemos que está en un estado de alerta activa, algo le está llamando la atención, lo tiene focalizado y capta su atención. Y de hecho vemos cómo él está respondiendo a esta situación. Veamos qué es lo que estaba viendo este recién nacido. Este recién nacido lo que está viendo, como podemos ver, es un dibujo geométrico en colores blancos y negros, que son los elementos que más estimulan visualmente a los recién nacidos, quitando lo que sería la cara de los humanos, ¿vale? Los elementos que más llaman la atención a los recién nacidos son los contrastes de colores, fundamentalmente el blanco y el negro, o el rojo y el blanco. Por lo tanto, pequeñas cosas a hacer pueden ser colocar estos dibujos. Otros elementos que pueden ser interesantes cuando los padres le van a regalar un pequeño peluche a su hijo, en lugar de utilizar los tonos de pastel súper bonitos o que nos parecen bonitos a los adultos, a ellos les dan exactamente igual. Podemos decirles que busquen en estas tonalidades. Es difícil lo que sería un oso, pero podemos trabajar con cebras, los pingüinos, etcétera, ya que estos elementos van a constituir una alternativa interesante y van a permitir estimular a los recién nacidos. Espero que esta charla les haya resultado interesante. Podemos continuar con sus apreciaciones en el espacio del debate que tenemos a continuación. En la pantalla tienen mi dirección de correo electrónico por si quieren comentarme cualquier cosa y muchísimas gracias por su atención.
Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida nuevamente a esta mesa redonda sobre cuidados para el neurodesarrollo. En primer lugar, agradecer nuevamente a todas las autoridades por haberme y habernos invitado. Y quería, antes de empezar con las preguntas, hacer una aclaración, que es que Ornella Filippetti no nos va a poder acompañar hoy, y en su lugar va a estar Alicia Aguilera. Ella es especialista y se desempeña, especialista en enfermería neonatal, y se desempeña en el Sanatorio Anchorena San Martín. Y quien no va a poder estar con nosotros tampoco hoy va a ser nuestra secretaria Morales Silvia. Habiendo dicho esto, quiero felicitar a los disertantes por las charlas. La verdad es que son muy claras y muy importantes también para nuestro rol como enfermeros dentro de las unidades de cuidados intensivos neonatales. La verdad es que es un aporte importantísimo sobre temas que por ahí todavía no los estamos manejando muy bien dentro de las unidades de cuidados intensivos, así que felicitaciones por ambas exposiciones. Voy a arrancar yo con las preguntas, si les parece, y después bueno, vamos a abrir al panel reactivo para que cada uno pueda hacer las preguntas que quieran. Quería preguntarle primero a Antonio si en España se utilizan escalas de medición del dolor y cómo fue la evolución a lo largo de los años de la valoración del dolor y del manejo del dolor en las unidades de cuidados intensivos neonatales. En España, bueno, digo, en el lugar en el que se haya desempeñado en Europa. En España, bueno, agradezco mucho tu pregunta, Mariana, porque el dolor me parece un elemento importantísimo y a veces un gran olvidado en los cuidados centrados en el desarrollo, y no solo en los cuidados centrados en el desarrollo. Quiero decir, hay elementos éticos sobre maleficencia, no maleficencia, etcétera, muy relacionados. ¿Cómo se hace en general en España? Pues entre regular y mal, como en la inmensa mayoría de los países del mundo. Se utilizan escalas, depende de las unidades. En la unidad donde yo trabajaba, durante muchos años no se utilizaba de forma estandarizada, y a lo largo de ese proceso asistencial yo me di cuenta de que había un problema muy importante. Y es que cuando ibas a la valoración del dolor, dependía muchísimo del profesional, tanto la enfermera como sobre todo del médico. Cuando tú ibas a tratamientos farmacológicos, dependía del médico que tenías delante conseguir que le pusiera un tratamiento o no. Y era una pelea enorme. Visto esto como un problema mantenido durante años, bueno, me planteé con otras compañeras tratar de introducir una escala de valoración para el dolor, de tal manera que pudiéramos objetivar, que es decir, si tenemos una escala y la escala te da una cifra, esa cifra tiene que ser una guía clínica para el manejo. Y ya está, y ya no depende de la sensibilidad del profesional, sino simplemente es, si el dolor nosotros lo que utilizamos era la PIP, ahora PIP-R, ¿no? Porque es la versión revisada. Si PIP te da un valor de 13, tienes un dolor grave necesita una opioide, sí o sí, sea suave o sea potente, con lo cual, bueno, sí se utilizan en algunos hospitales, en los hospitales más grandes, pero el manejo del dolor es netamente mejorable. Y creo que es netamente mejorable en todo el mundo, que esto tampoco nos sirve para nada, es decir, mal de muchos esto es consuelo de tontos, o sea, no nos sirve para nada, pero sí ser conscientes de que este es un problema importante, mucho. ¿Y les demoró mucho tiempo desde que empezaron, digamos, a valorar el dolor hasta que los enfermeros efectivamente lo implementaran con continuidad, digamos, y que se pueda sostener en el tiempo? Llevó mucho tiempo conseguir convencer, digamos, a los dos colectivos, al enfermero y al médico, de la necesidad. Pero una vez que se implementó como un protocolo de unidad. Y en la UBI era obligatorio una vez por turno al menos administrarla. Y siempre que hubiera tratamiento antiálgico tenía que haber una revaloración en función de que fuera oral o, bueno, fundamentalmente intravenoso, una hora después. Es decir, por protocolo había una valoración por turno del dolor y siempre una hora después de la administración de analgesia. No en general. Y ahora mismo, digamos, ya se ha convertido en un elemento rutinario, como puede ser medir otras constantes vitales.
hicieron una capacitación previa a todo el personal para poder... de esa me ocupé yo. O sea, hicimos... O sea, lo que hicimos fue, la PIP la redujimos en tamaño, de tal manera que tenía un tamaño bolsillo para que todos los profesionales la pudieran tener, de tal manera que aquellos que no estaban familiarizados con la escala tuvieran la chuleta para poder administrarla directamente con el niño delante. Se le dio a todos los profesionales que estaban, se le dio, bueno, la unidad donde yo trabajamos 120 enfermeras, así que se hizo muchas horas, muchas, para convencer, o sea, para formar a todas las enfermeras, se hicieron muchas, pero se consiguió formar a todas las enfermeras. Qué interesante. Yo te hacía esta pregunta también porque suele suceder esto, que ya reconocemos y venimos escuchando hace muchos años, que sabemos que el recién nacido siente el dolor, que el prematuro tiene, al ser inmaduro también, más desorganizada la percepción del dolor, con lo cual puede tener mayor percepción del dolor, digamos, y sin embargo aún así nos cuesta tanto poder implementar y poder utilizar estas escalas del dolor que están avaladas, están descriptas, y entonces me parece interesante poder conocer la experiencia de alguien que pudo implementarlo. No sé si hay alguien más del panel reactivo que utilice las escalas de dolor para valorar el dolor en las unidades. No. Yo particularmente en mi servicio sí usamos la escala en paz. Es una escala que venimos utilizando hace un tiempo, pero lo que nos pasa es que quizás no tenemos la continuidad, sabemos utilizarla. De hecho tenemos un pase de guardia que es estructurado, donde es un signo vital más que se debe valorar, pero a veces nos cuesta mantener la continuidad del mismo. Y esto que explicaba Antonio, obviamente, de hacer un registro o una evolución o una evaluación posterior a la aplicación del tratamiento del dolor, ¿no? Es como que todavía faltan ajustar varios engranajes que nos permitan adquirir este conocimiento del dolor, ¿no? Por todo lo que decías, Mariana. Pero sí, hay muchas escalas que están validadas y cada servicio puede aplicar la más conveniente para la calidad de paciente que tiene. Pero bueno, muchas veces pasa esto, ¿no? Que nos cuesta asimilarlo como un signo vital más y que es esencial e importante, ¿no? Controlarlo en nuestros cuidados. Con respecto... No sé, si vos querés, sí, si vos querías sí, contar la experiencia que están viviendo en tu servicio. Sí, les quiero contar, gracias Mariana. Sumo a lo que decía nuestra colega Alicia, la dificultad a veces está puesta en el seguimiento, y nosotros estamos ahora en una situación de elaboración de un protocolo para prevenir y cuidar el dolor. Como decías, Mariana, tenemos el concepto de que existe el dolor. Aún así, de alguna manera recuerdo durante todos estos años cómo se ha ido modificando el cuidado, cómo se ha ido teniendo más el sentido de que existe el dolor, y cómo se ha ido posicionando enfermería en los diferentes equipos en relación a solicitar el acompañamiento y la prescripción médica por valorar y saber que el paciente tiene dolor. Sin embargo, cada uno de los que esté escuchando ahora este encuentro vivirá una situación distinta y sabe en relación a lo que es implementar un plan, la dificultad que puede existir, por ejemplo, la comunicación y el consenso. Que haya un consenso, que haya un protocolo específico que se esté implementando no significa que se esté aplicando, y eso también es una preocupación. En mi servicio estamos en la elaboración justamente del protocolo y adherimos al grupo de trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatría, justamente, que ha hecho un gran trabajo y que nos ha dejado una guía de práctica clínica con información sumamente enriquecedora. Tenemos que trabajar con escala y adherimos a la ENPAS, y estamos justo ahora en una etapa en donde pudimos incorporar un pase de guardia estructurado, con lo cual traemos una situación de registro de situaciones faltantes que el enfermero habitualmente puede llegar a dejar de lado, con lo cual vamos a sumarle el seguimiento de este protocolo. Estamos justamente en la cocina de la elaboración, y también celebro, por ejemplo, la publicación
que se hizo recientemente en la revista de enfermería neonatal de Fundasamín, donde el equipo del Hospital Fernández menciona su experiencia con respecto a la implementación de un protocolo, y es sumamente enriquecedor que los equipos se animen a publicar, porque es así donde se puede compartir la experiencia. De hecho, hasta hace algunos años cada uno hacía alguna búsqueda biográfica, pero ahora está todo tan disponible de compartir experiencias que creo que estamos en un buen momento para trabajar con respecto a esto. Andrea, no sé si querés hacer alguna pregunta. Sí, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, sí, hacer preguntas sí, y bueno, quería felicitar a los exponentes, que es muy interesante los temas que han tratado. Y también agradecer la invitación a hacerme partícipe del evento. Mi pregunta en realidad tiene que ver, yo en este momento no estoy trabajando en una unidad, pero sí estuve hace muchos años, ahora me estoy dedicando solo a la parte docente. Y en mi experiencia yo vi cierto rechazo del personal de enfermería en, digamos, querer trabajar en este cuidado, ¿no? En pos del cuidado centrado en el neurodesarrollo. Entonces, todos sabemos que trae beneficios espectaculares para los recién nacidos. Entonces, lo que le quería preguntar a María Inés, si ella sabe o qué factores son los que condicionan al personal de enfermería para no poder desarrollar o no llegar a desarrollar este cuidado. Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo entiendo que tiene que ver muchísimo la cultura y la costumbre de los equipos. Recordemos que las unidades de cuidados intensivos, hasta hace algunos años, la política que se mantenía en cada unidad era de unidades cerradas. Entonces los profesionales a lo largo del tiempo se han ido acostumbrando, o nos hemos ido acostumbrando a trabajar sin la presencia de la familia, sin ser observados, siendo dueños del espacio y del dominio del cuidado. Entonces es muy difícil desarmar esa idea o esa sensación de comodidad de trabajar sin la observación, sin la compañía del familiar. Y hace varias décadas ya que sabemos que justamente la presencia de la familia, que puede también cuidar, obviamente, como un protagonista más que importante en el cuidado de su hijo, enfermería tiene que ir de a poco modificando. Entonces, una de las limitaciones que entiendo que es súper importante identificar es nuestra historia. En nuestra historia tenemos hasta en lo edilicio unidades de cuidados intensivos que son sumamente cerradas. Las maternidades han tenido por años a los recién nacidos guardados en espacios conjuntos como la nursery, con lo cual la familia siempre quedaba afuera del cuidado. Esto se ha ido modificando, entonces también la forma de cuidado se va modificando, pero como docente también entiendo que tenés un rol importante también para capacitar, para informar y obviamente dar evidencia de los beneficios que tiene este tipo de cuidado. Exacto. Sin lugar a duda, la historia, la cultura y la costumbre y también la desinformación, porque aún así teniendo la información, desarmar o desaprender algo no es fácil, pero se pueden mostrar con distintas estrategias los beneficios, hacer dinámicas grupales, no haciéndolo de manera intempestiva. Entiendo que eso puede tener una respuesta contraria, pero compartir cuáles son los beneficios creo que sería más que interesante. Claro, el punto de partida. Perfecto. Sí. En el servicio donde trabajo también, por ejemplo, hemos trabajado con el equipo de gestión en hacer los cuidados cercanos a la familia, con el recién nacido de bajo riesgo, por ejemplo. Y esto ha sido un trabajo que ha llevado un tiempo. Entonces, antes la tarea se centraba en el operador, en donde los recién nacidos iban hacia un espacio, y luego, ahora, los recién nacidos son vistos cercanos a su familia, con lo cual no fue hecho de un día al otro, sino que ha sido un proceso. Las competencias blandas indudablemente tienen mucho que ver en poder ir a compartir con el colega, vení que te acompaño, vamos a ver juntos cómo podemos hacer este procedimiento, y hay que
acompañarse de aquellos colegas que suman de manera positiva al equipo, tomándolos como líderes positivos para poder replicar este modelo. Perfecto, muchas gracias, María Inés. Aprovecho del comentario de María Inés y les consulto a todo el panel reactivo, Antonio, María Inés, si alguno tuvo la posibilidad de conocer una neonatología con habitaciones individuales, donde pueda la madre estar 24 horas con su hijo. Porque eso es algo que me parece que se está empezando a dar en algunas partes del mundo, pero bueno, quizá todavía nos falte un poquito para llegar ahí. En la unidad donde yo trabajaba, los últimos años había habitaciones individuales, no la parte de la UBI, y ahora hablo de eso, sino que se abrieron 5 habitaciones madre e hijo, que serían algo parecido a lo que pasaría en un puerperio en España, porque en vista del comentario de María Inés, trabajáis con lo que nosotros llamamos nidos aún, es decir, que los puerperios muchas veces los niños los recién nacidos están en un sitio y las madres en otro. En España desde hace muchísimos años, madre y recién nacido, cuando están sanos los dos, están en la misma habitación, en las unidades de puerperio. Pero en la unidad de neonatos, digamos que el que está malo es el niño. Y eso no existía. Y lo que se hizo fue abrir estas 5 habitaciones cuyo objetivo era terminar de capacitar a los padres en los cuidados de recién nacidos que iban a tener necesidades especiales. Habitualmente el niño que había hecho, digamos, todo el recorrido, el niño que había, sobre todo un prematuro extremo, o un niño con una cardiopatía congénita que iba a tener determinadas repercusiones porque no iba a poder ser resuelta, digamos, con la intervención realizada. Entonces, esas habitaciones estaban hechas para que los padres y los niños estuvieran juntos, se ocuparan del cuidado los padres, y lo que tuvieran es una supervisión por parte del personal enfermero. Las enfermeras lo que hacíamos era controlar que los padres tenían la capacitación para ocuparse del cuidado. Eso es lo que yo conocí. Es lo que se conoce como nesting, ¿no? Que es la adaptación prealta, digamos. Sí, lo que pasa es que allí los ingresos tenían una lógica en la cual, dependiendo de la situación, lo mismo se tiraban 2 meses. O sea que era un prealta prolongado, no era estás aquí un ratito, unas horas o un par de días, no, dependía de la situación. Claro. Porque si el niño tenía unas necesidades especiales y los padres no eran capaces de cubrirlas, entonces no se iban de alta, porque claro, obviamente el niño iba a tener un problema. En Sant Jan de Déu, en Barcelona, se ha abierto una macrounidad. Bueno, el miércoles di una charla sobre cuidados centrados en el desarrollo. La parte mala, a mí me gustan las cosas presenciales, creo que se ganan muchas cosas. Esto facilita también estar, gente que estamos muy lejos, podamos vernos, pero se pierden otras cosas. Pero bueno, una parte buena que tiene es que como está grabado, en la charla de cuidados centrados en el desarrollo, muestro esa unidad, ¿vale? Hay un pequeño fragmento del vídeo y además un link por si alguien quiere conocer la noticia. En Sant Jan de Déu se ha abierto y en La Paz, que era la unidad donde yo trabajaba en Madrid, están trabajando en ello, en UBIs individuales. O sea, sí, es la punta de lanza ahora mismo porque es imprescindible. Nosotros, por ejemplo, en relación a las puertas abiertas y el enfoque con los padres, desde hace más de 15 años teníamos puertas abiertas. Claro. O sea, no había limitación de horarios. Vamos a dejar la pandemia por un lado porque eso ha sido, pues eso, un problema importante. Pero eso, nosotros en 2007 abrimos las puertas y los padres pueden estar 24 horas con el niño. Y trabajábamos en un programa que además surgió desde las enfermeras, que era la Escuela de Padres, que era un programa de capacitación para que los padres se ocuparan de hacer los cuidados de sus hijos. Claro, cambiar un pañal es una tontería, ojo, que se hace un mundo a cualquier padre o madre primeriza, pero claro, cambiar un tubo, un recién nacido prematuro extremo de 700 gramos y con un tubo endotraqueal, pues ya cambia un poquito, porque hay que hacerlo bien para que ese niño no se estuve. O sea, hay que hacerlo y hacerlo bien. De tal manera que con eso los padres podían hacer todas las técnicas que quisieran. Todas, me refiero a aspiración de secreciones. A cualquier técnica.
menos estaciones, el resto de las técnicas las podían hacer los padres. Nosotros brindábamos esa oportunidad. Lo que es interesante de eso también es cómo, digamos, todos los procedimientos que son operador dependiente, también el hecho de que los padres lo hagan hace que se establezca la misma conducta a lo largo del tiempo, ¿no? Y no cada 7 horas cambia el enfermero y uno lo aspira todo el tiempo y el otro lo deja. No sé si entiende lo que quiero decir. Sí, a ver, tiene varias ventajas. Para mí la primera es el establecimiento del vínculo, que me parece un elemento esencial que se nos tiende a olvidar a veces con la experiencia, con el hábito, claro, al final, al cabo de los años, uno ya ha visto prácticamente cualquier situación, ha visto cualquier caso. Los niños no te sorprenden porque ya has trabajado con tantos, con las mismas cosas que no te sorprenden. Pero se nos olvida que para los padres es una situación única y además en muchísimos casos inesperada y aberrante. Y eso se nos olvida. Y uno de los trabajos más importantes que tenemos es el de trabajar con los padres para que establezcan el vínculo, que es imprescindible para el niño y para sus padres. ¿Por qué, Concho? Porque esa familia se va a ir antes o después para su casa y tienen que ocuparse del cuidado. Situaciones en las cuales los niños van a tener displasias broncopulmonares, por ejemplo, con la aspiración de secreciones, ¿quién va a aspirar a esos niños? Esos niños se van a ir para casa y quien los van a aspirar van a ser sus padres, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es una cosa que nosotros no sabíamos qué es lo que iba a pasar, pero que la trabajábamos cubriendo esa posibilidad también. Sí, son el futuro del niño. Exacto. Son su familia, punto. Es como todos, o sea, todos nos hemos criado en una familia y la familia es un elemento estructural. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido diferentes. Bueno, pues hay situaciones más habituales y otras que se salten más de la norma, pero al final quien va a ocuparse de ese niño van a ser sus padres. Totalmente. Inés, ¿habías levantado la mano? Sí, con respecto y sumando a lo que decía Antonio, tenemos unidades abiertas de manera nominal y eso es muy bueno porque la tendencia es la internación conjunta del recién nacido y su familia en habitaciones conjuntas y en la unidad de cuidados intensivos tener una unidad abierta. Pero no olvidemos que muchas veces puede ser abierta en lo nominal y que en la práctica diaria el equipo podemos poner algunas limitaciones que tengan que ver con situaciones diarias, de por ejemplo limpieza, procedimientos, que son cosas muy, muy entendibles, pero que de a poco tenemos, y de a mucho también, tenemos que tratar de trabajar juntos haciendo una optimización del tiempo, por ejemplo, que la familia pueda estar presente, como decía Antonio, cuando se hacen cuidados y también que hagan cuidados. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 5 años en el lugar donde trabajo que, a ver, era una unidad de cuidados abiertas, pero algunos colegas por ahí preferían esperar hasta organizar el trabajo y por ahí había algún recién nacido que tenía que tener un control y un examen físico y ahora ese mismo equipo está haciendo partícipe también a la familia y cada vez más vemos que hay más procedimientos que se realizan en presencia de la familia. Entonces es ir perdiendo el temor, entendiendo que la familia es importante y ya les digo, no es una tarea de un día, pero entiendo que muchas veces lo nominal en lo cotidiano no es real. Entonces sí, hay que estar pendientes. Sí, eso que vos decís muchas veces tiene que ver con que son neos que tienen un timbre y tienen una traba en la puerta, con lo cual tienen que pedir permiso a los padres para poder pasar. Entonces, desde la teoría son abiertas, pero después dependen de que alguien los deje pasar. Sí, sí, Silvana, ¿tenés la mano levantada? No sé si querés. Sí, buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, agradecer la invitación y felicitar a los colegas por la exposición. Yo quería preguntarle a Inés, y igual ya un poco le respondió, con respecto al tema de si integraban a los padres a los cuidados o en la realización de procedimientos. Yo como por ahí compartir experiencia, puedo comentar que trabajo en una neonatología que tiene horario irrestricto,
en el cual los padres ingresan y permanecen todo el tiempo con nosotros, no tenemos horarios, no tenemos timbre, ellos llegan e ingresan y se encuentran con la enfermera que está trabajando o realizando algún procedimiento, y siempre tratamos de sumar a los cuidados, o si tenemos que hacer una extracción de sangre y por ahí están ellos con nosotros, nos ayudan conteniendo. Y un poco también comentando, escuchando la charla de Inés, quería justo saber si más o menos me respondió algo que lo están tratando de implementar, y de a poco van logrando que cada vez más los padres participen en los cuidados. Sí, gracias Silvana. Mira, con respecto a lo que consultás, a ver, hay una idea de la permanencia de la familia que está instaurada en el equipo. Sin embargo, para algunas prácticas todavía, según qué colega, ya no se retiran los padres, sino que permanecen un poquito más distanciados del procedimiento. Que eso ya te diría que en el tránsito del tiempo, cómo veo las cosas, es un aspecto positivo. Por ejemplo, para contarte alguna anécdota, cuando se sacaba sangre de un catéter arterial o venoso, la familia estaba o afuera o muy distanciada. Hoy por hoy el colega está solicitando que contenga el recién nacido o que quede presente en el lugar. Entonces, ahí estamos transitando diferentes momentos para cada colega, pero la idea sí justamente es que la familia permanezca, que intervenga, que contenga. Justamente, por ejemplo, las extracciones, si es posible sacar sangre con el bebé succionando el pecho materno, también se busca que se pueda realizar el procedimiento de esa manera, y de a poco se va buscando homogeneizar al equipo. Bien, buenísimo. Andrea. Sí, yo lo que quería preguntar es en cuanto al alta del neonato, ¿no es cierto? El paciente, digamos, es diferente a lo que es la dinámica de un paciente adulto, que está en terapia intensiva, pasa una internación abierta y bueno, se logra adaptar, ¿no es cierto? En cierta forma. La internación de un neonato es diferente porque sale de la UCIN a su domicilio. Mi pregunta en cuestión, digamos, es si se hace un seguimiento, o si se está haciendo, o si hay, digamos, trabajos o publicaciones del estrés postraumático que puedan sufrir esos neonatos en sus casas, y si los padres los refieren luego en la consulta. ¿Alguien que quiera responder? No sé exactamente para quién es la pregunta. Yo comento si quieres brevemente. Sí, si hay publicaciones o si hay un seguimiento de esos neonatos con respecto a su alta, ¿no es cierto? En España, digamos, el alta de los neonatos es distinta. En las unidades más complejas como la mía, había, digamos, 3 subunidades. Desde la UBI pasaban a vigilancia intensiva neonatal, que era un término intermedio, y después a la planta de hospitalización. Y de la planta de hospitalización se iban para casa. Nadie se iba desde la UBI para casa. Con lo cual hay una gradación de la complejidad del niño y una forma, digamos, de ir adaptándose los padres a esas nuevas realidades. Con lo cual se parece más, digamos, a esa visión del paciente adulto que has comentado, Andrea. Sí. Seguimiento a los niños prematuros se les hacía a todos los niños por debajo de las 32 semanas se les hacía seguimiento. En consulta ambulatoria, pero hospitalaria, con lo cual se sabía. Y yo la parte que tengo leída de tasa de estrés postraumático es hacia, sobre todo las madres, esa de los padres. Es el impacto de tener. El impacto de tener en el niño, sí. Claro. Niños tienen otros problemas de neurodesarrollo, pero en concreto yo no he leído. Claro, por ahí es difícil de evaluar un impacto postraumático en un paciente neonato recién nacido. Sí. Exacto. Bien, muchas gracias. Perdón, claramente, Andrea, con respecto a las intervenciones a las que ha ido siendo expuesto el recién nacido, y sobre todo cuanto más prematuro, como habíamos escuchado y habíamos compartido en las exposiciones,
Después están descriptas alteraciones que tienen que ver con el patrón del sueño, situaciones en donde no se adaptan a posibilidad, por ejemplo, en relación a lo que es la succión de glución. Hay un montón de situaciones que los recién nacidos pueden tener como alteraciones posteriores a un periodo prolongado de internación. Todas estas situaciones tienen que ir siendo prevenidas y también tratadas durante su internación. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con cómo se postura un recién nacido prematuro, desde los primeros días va a tener un impacto al momento que tenga que succionar y que deglutir. Entonces, claro. Es una costumbre tratar esto al final cuando se detecta la situación, y lo que tenemos disponible es mucha información para tratar desde el día 1. Entonces, claro, no solo incorporando a la familia, sino viendo situaciones específicas. Por ejemplo, uno siempre piensa en patologías como las respiratorias o las gastrointestinales, pero si desde el día 1 empieza a pensar con respecto al posicionamiento y a cómo uno ambienta el lugar donde está el recién nacido, a minimizar los procedimientos que son productores de estrés y de dolor, entonces después la situación de ese recién nacido claramente puede ir modificándose o siendo mucho más efectiva al alta. Al alta, claro, perfecto. Yo porque, bueno, en nuestra región no pasa lo que cuenta Antonio, de que van pasando de salas con menor complejidad, si se quiere, pero bueno, no pasa en mi región, por eso pregunto esto, sí. Pero muy claro está, María Inés, lo que decís. Muy bien, Alicia, no sé si tenés una pregunta y después, o algún comentario, y después leo una pregunta del chat. Perfecto. Quería hacerte una pregunta, Inés, respecto a tu servicio. Si ustedes cuentan con un equipo interdisciplinario de neurodesarrollo, desde el momento que el paciente está internado, cómo es el seguimiento, cómo está conformado en el caso de que ustedes tengan un equipo interdisciplinario. Nosotros actualmente tenemos una profesional que asiste 3 veces por semana. Ella es fonoaudióloga. Nos gustaría ampliar también el grupo, contándote después otra experiencia con respecto a otro servicio en el que he trabajado, y trata y se reúne con las familias y con los enfermeros, también reportando obviamente a los médicos todo lo que es postura y todo lo que es trabajo de lo que es succión y deglución. Creo que tendría que ser más amplio. Por ejemplo, una muy buena experiencia también anterior es trabajar con un kinesiólogo que pueda cuidar todo lo postural, pero sin lugar a duda, si el enfermero no es protagonista y no está presente y solamente escucha una indicación de un equipo, no es equipo. Valga la redundancia. ¿Por qué te lo cuento? Porque he trabajado durante 20 años en el servicio donde trabaja Mariana, habiendo un equipo formado por una fonoaudióloga y una kinesióloga, era muy importante ver el crecimiento de lo que era la valoración y la producción de trabajo de ellas como sabedoras de lo que era la valoración misma del prematuro. Ahora, si el enfermero de cabecera no estaba presente o no había alguien que pudiera estar haciendo ese seguimiento, era una mera indicación escrita o un comentario que se hacía para poder sumar al cuidado. Uno puede tener una filosofía o puede tener un equipo de neurodesarrollo, pero si el enfermero no se involucra, no tenemos el mismo resultado. Uno puede tener una actitud de estar a la espera de una indicación o de poder estar presente durante la valoración y durante el trabajo de ese profesional que está haciendo su trabajo. Eso lo he visto a diario, e involucrarse da otro resultado. La transmisión de un enfermero hacia un enfermero también es sumamente importante. No sé ustedes si tienen un equipo también interdisciplinario, pero también he visto que el enfermero en sí, como tiene muchas horas de cuidado de recién nacido, entonces a veces puede minimizar la observación y la opinión de un profesional de otra especialidad. No sé si se entiende el concepto que quiero transmitir. Entonces, ser humildes también creo que tiene que ver con algo que puede sumar al cuidado de este recién nacido. Hacer un equipo no se hace en un día,
y trabajar involucrándose y entendiendo la opinión del otro y sumando la observación tiene buenos resultados. Creo que se puede trabajar y sumar. El estar quieto y no involucrarse da resultados absolutamente distintos. Bueno, nos quedan 3 minutos nada más. Yo me quedaría hablando horas de estos temas, pero nada, el tiempo es tirano. En el chat, Delia Alejandra Ibáñez pregunta, ¿qué opinan sobre la estimulación auditiva gentil, es decir, con música, lectura de cuentos, audios, etcétera? Y si se puede aconsejar a los padres como una intervención positiva. Y bueno, los felicita por las exposiciones. Con respecto a esa pregunta, en la guía de práctica clínica que tenemos de la Sociedad Argentina de Pediatría se menciona esto de la música, y lo que se sugiere es que sea la música también que escuchó la madre, y obviamente hay que tener en cuenta de cómo se hace este cuidado, porque si nosotros colocamos cualquier tipo de música dentro de un habitáculo como es la incubadora, es una caja de resonancia. Entonces, a veces, queriendo producir un efecto positivo, producimos lo contrario. Hay que tener todo lo que es la atenuación del volumen, y tenemos mucha información acerca de cómo trabajar con respecto, por lo menos, a la cantidad de decibeles que puede producir un efecto deleterio o no en un recién nacido. Se puede implementar, pero lo que hay que hacer es saber que hay evidencia y no solamente con la buena intención. Ustedes pueden ver videos en donde hay, por ejemplo, violinistas trabajando en una unidad de cuidados, tratando de ofrecer un estímulo positivo al recién nacido, y justamente los que conocen de neurodesarrollo entienden que el volumen es muy importante con respecto al cuidado. Así que si uno puede tomar todas esas variables en cuenta, se pueden hacer buenas intervenciones. Antonio, ¿algún comentario al respecto a esta pregunta? Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Inés. De hecho, se ha trabajado mucho como uno de las medidas no farmacológicas para el control del dolor, y no ha sido efectiva, no ha funcionado. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro de estos niños se está haciendo. Y entonces, cosas que aparentemente a otros niños pueden resultarles beneficiosas, o por lo menos inocuas o agradables, con estos niños no funciona igual. Y yo me lo tendría muy en cuenta, porque las incubadoras funcionan como caja de resonancia, lo ha dicho muy bien Inés. Tenemos la sensación de que es como un habitáculo que está cerrado y por tanto aísla al niño, y es mentira. Y cualquier dispositivo que metemos dentro, aunque le bajemos los decibelios para adecuarlos, va a generar un zumbido, una vibración, también de base, que se la estamos incrementando a la que ya tiene la incubadora. Entonces, yo todo lo que he leído sobre el manejo de audición, pues vamos, de música, nada ha sido efectivo. Y sí puede ser generador de problemas, obviamente. No bien manejado, sí que va a generar problemas seguro. Nos quedan 12 segundos. No sé si Andrea, Silvana o Alicia, ¿alguna quiere hacer algún comentario? No, bueno. Nada, yo ya lo dije, me quedaría hablando un montón de tiempo de este tema. Creo que hay 1000 preguntas más, teníamos pensadas un montón de preguntas más, pero bueno, quedará para otro momento quizá. Sí, seguro, sí. Les agradezco muchísimo a todos su presencia y a todos los que están escuchándonos, y nada, y esperamos que esto sea también disparador para poder generar en los servicios los cambios que sirvan para mejorar el cuidado de los pacientes, que es el futuro de los pacientes, que es lo que más queremos. Exacto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los expertos.